¿Lo ves, Edgardo, a este? Sí, Alan. Ajá. Voy a comentar mi intimidad. Ujú. Nuestro hijo, eh, como no nos permitían poner nombres que habíamos puesto de acá, de la zona de los mapuches y todo eso, bueno, nos acordamos de este cuadro que había pintado Alan, que es un ser muy especial, y pues sí, bueno, el nombre primero de pila es Alan. Ujú. Y este ser trabaja especialmente en el contacto con las naves. Alan es uno de los hermanos mayores de Luz, de lo mismo de Maya, bueno, si es que conocen a gente, de 2,70 m de altura, es delgado y asexuado. Después, si Ujú. quieren, lo explicamos eso. Este es Alan. Sí. Les cuento, si quieren una cosa, 2 minutos, porque vale si lo encuentran en el librito. En la década de 60, creo, un astrofísico, o sea, una persona de Estados Unidos que estaba trabajando en una base de la parte nuclear. Ujú. Esto tenía edilicio y aparte tenía todo perimetralmente con alambrados cubiertos, pero todo pertenecía a esa base que estaba en el desierto, no sé si Arizona, no me acuerdo, por eso hay que leer el libro. Este hombre de golpe estaba en la parte edilicia de noche y una voz le dice que saliera afuera, dentro del perímetro de esta base. Cuando sale ve una nave no muy grande, asentada con una rampa. Ujú. La voz salía de adentro de la nave. Le dicen que entre, que suba la nave, sube por la rampa, mira así y ve dos butacas negras, pero ninguno, la voz seguía saliendo de adentro, pero no había ninguno de ellos. Y le dice que se sentara, que él estaba preparado, le iba a enseñar cómo funcionaba la nave, de qué manera, qué energía utilizaban ellos. Y se hace llamar Alan. Ujú. Por eso el libro, si lo consiguen, es una tapa crema, no tendrá, no sé, finito. Mi experiencia con Alan. Y viene por la descripción que él hacía en su momento, rubio y todo, es muy parecido a este Alan que yo pinté. Es una acotación al mar. Mira. Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Mario y bienvenidos a una nueva emisión del podcast de los informes de Mario. En este caso es la número 110 y hoy es 17 de junio del año 2026. Recién estábamos escuchando un fragmento, una parte de una entrevista a Edgardo Marranti. A quien no conozca quién es Edgardo Marranti, que quiera saber un poco más sobre él, recomiendo su canal de YouTube que se llama Edgardo Marranti Oficial Pintura Unidimensional. Bueno, en resumen, doy algunos datos nada más. Él ha tenido un contacto desde niño que se fue, digamos, incrementando a partir de que él tuvo 18 o 20 años en el año 1976. Y bueno, su familia lo aisló, sus amigos también, sus padres, sus hermanas. En esa soledad empieza a tener contacto con algunos seres, diferentes seres de diferentes procedencias, de característica humanoide, y entre estos seres, uno de ellos se llamaba Alan, que lo acompañó durante esta etapa de soledad. Luego él entiende un poco todo lo que le estaba pasando en un contacto que tiene en la mítica Estancia La Aurora, en Salto, en Uruguay, en realidad en Paysandú, en Uruguay. Y bueno, con el tiempo él va comprendiendo, empieza a tener menos contacto de este tipo, pero empieza a recibir cuadros que él copia, no los puede firmar, no puede comercializar, no puede cobrar por las charlas, no puede cobrar por nada, digamos, de este tema. Canaliza cuadros, ya lleva como 4.000 cuadros en la actualidad. Pero bueno, yendo a lo que él contaba en este fragmento de esta entrevista, él habla que cuando con su señora, con su esposa, Elisa, deciden buscarle un nombre para su primer hijo, su único hijo en realidad, primero pensaron en un nombre
de alguna de nuestras culturas originarias, de Huelches, del sur, de la Patagonia Argentina, pero no fue permitido por el Registro Nacional de las Personas, algo poco extraño, ¿no? Porque le prohibieron colocar ese nombre y por ahí permiten nombres extranjeros, digamos, u occidentales, pero bueno, ante la negativa de poderle colocar el nombre que ellos deseaban, deciden como segunda opción colocarle el nombre a su hijo, Alan, por este ser que acompañó a Edgardo durante esta etapa de soledad cuando tenía 20 años. Aparte de esto, Edgardo hace referencia que en alguna oportunidad, hace mucho tiempo, él también había leído un libro no muy extenso, escrito por un astrofísico, dice Edgardo, que hace referencia también a un ser llamado Alan, que tiene muchas de las características del Alan que se contactó con él. Y bueno, yo lo que hice fue preguntarle a Edgardo, bueno, si se acordaba el nombre del autor, el nombre del libro, si tenía algún dato como para buscarlo. Él no se acordaba, solamente se acordaba que era de color amarillo o marrón clara la tapa y que no era un libro muy, muy grande. Investigué un poco en eso y encontré que finalmente el autor era un hombre llamado Daniel Fry. Daniel William Fry. Y bueno, el nombre de este libro realmente es The White Sands Incident, que sería el incidente ocurrido en una base militar de los Estados Unidos llamado White Sands. Así que bueno, basado un poco en este libro, The White Sands Incident, el incidente de la base White Sands, que significa arenas blancas, en realidad la palabra White Sands, investigué un poco sobre este autor, sobre otro libro que también escribió él que se llamaba El mensaje de Alan para la humanidad, y entre toda esta información que busqué y recopilé más el libro original, volqué la información de esto que vamos a escuchar hoy, del informe que voy a compartir con ustedes a partir de ahora, y viene a complementar un poco lo que nos cuenta Edgardo sobre aquel ser Alan que lo acompañó a él en su juventud. Primeramente vamos a hablar un poco del autor, Daniel William Fry. Él nació en Verdun, Minnesota, el 19 de julio del año 1908. Su vida de juventud, de niñez, fue muy compleja, ya que quedó huérfano a los 9 años. Fue tutelado o criado, digamos, por su abuela materna y se trasladó a California en el año 1920. Como no tenía muchos recursos para poder estudiar en la universidad, ya estábamos en la década del 30, ocurrió la famosa Gran Depresión en aquellos años que afectó la economía de todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, y él demostró una gran tenacidad al estudiar solo, de forma autodidacta, en una biblioteca pública de Pasadena, California, donde consultaba aquellos libros que se daban en las más importantes universidades, pero lo hacía con su propia voluntad, digamos, ¿no? De a poco fue leyendo, estudiando, dedicándole días, horas, meses y años, hasta que se hizo un experto en tema de explosivos y también el tema de la cohetería. Esto lo llevó con el tiempo a trabajar en el Aerojet General Corporation y terminó haciendo pruebas en un polígono de pruebas en esta base que les decía antes, en la base White Sands, Arenas Blancas, en Nuevo México, al sur de los Estados Unidos, casi en el límite con el país de México, ¿no?
Para ponernos un poco en contexto, recordemos que en el año 1947, en junio, se empieza a hablar de platillos volantes o de ovnis de a poco, con el famoso avistamiento del piloto Kenneth Arnold, un piloto civil, y pocos días después ocurre el famoso incidente de Roswell, donde hay un supuesto estrellamiento de una nave de fuera de la Tierra con recuperación de cuerpos de tripulantes. Ese sería el inicio de lo que conocemos hoy la ufología o la ovnilogía moderna, y esto que le ocurre al autor, a Fry, es el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, del año 1950, 3 años después de que se empezara a hablar de todo este tema en el año 1947. Él hasta ese momento era un descreído, era un racionalista, de hecho se sonrojaba o se reía de las personas que hablaban sobre el platillo volante en su ámbito de trabajo y en el contexto donde él se desarrollaba. Este tema no se hablaba y de hecho no le interesaba y le parecía hasta ridículo hablar sobre este tema. Pero algo en su destino estaba, que ocurrió lo que vamos a conocer hoy. Aquel día, el 4 de julio, les decía, de 1950, él iba a ir a pasar esa festividad junto con otros compañeros de trabajo a la ciudad más cercana que estaba a esa base militar, a ese campamento militar que se llama Las Cruces. Sus compañeros fueron en un colectivo que salió en un autobús que salió temprano, ese 4 de julio, y él iba a tomar uno que salía un poco más tarde. Pero bueno, hubo una confusión, no entendió bien los horarios, y la cuestión es que quedó solo en la base militar mientras el resto de sus compañeros estaban festejando aquel día con fuegos artificiales, bebiendo, participando en todos los desfiles que se producen en aquellas fechas, en aquel día. Sin embargo, él se tuvo que quedar solo en la base militar, al no tener otra forma como transportarse hasta la ciudad de Las Cruces, acostarse a dormir. Era una noche de mucho calor, estamos hablando de julio, en el occidente, es pleno verano, y se agrava la situación cuando deja de funcionar el aire acondicionado en su habitación, a lo que él decide, ante sofocante calor, dar un paseo por el desierto. Cerca de la base se encuentran las montañas Organ, y en medio de la oscuridad, de repente, él estaba mirando las estrellas. Había un cielo tapizado de estrellas, perfectamente estrellado. Ve como una estrella que él estaba mirando en ese momento desaparece. No fue un parpadeo, directamente estaba viéndola y desaparece. Eso mismo ocurre con otras estrellas que de repente él iba viendo, que iban desapareciendo y no volvían a aparecer, o volvían a aparecer pero mucho tiempo después. Con el tiempo de análisis, viendo lo que estaba ocurriendo, se termina dando cuenta que era que un objeto se estaba acercando directamente hacia él en silencio. Y bueno, de repente él siente un hormigueo en la columna vertebral, observaba esto oscuro que venía hacia él, algo oscuro del mismo color del cielo nocturno, se aproximaba, un azul profundo, dice él. Y de repente lo ve, ahí ya lo empieza a distinguir más, vio que era un esferoide, algo ovalado, que medía más o menos 9 metros de diámetro. Se fue posando arriba de unos arbustos y después terminó aplastando la maleza a unos 18 metros de distancia de él, o sea que prácticamente lo tenía ahí al lado, 18 pasos. Lo que más le llamó la atención, y de acuerdo a sus conocimientos en cohetería y en motores de aviones, que era lo que él se dedicaba y estudiaba y desarrollaba, fue que esto no tenía ningún tipo de sonido. No había ruido, no había generaba ningún tipo de viento, de movimiento
de nada. Se dio cuenta que esa tecnología que tenía enfrente de él desafiaba, por decir de alguna forma, las leyes de Isaac Newton. Lo primero que tuvo fue miedo, respeto, pero lo tenía tan cerca que la curiosidad superó ese instinto de conservación, se acerca a la nave, Daniel, y bueno, ahí ve que medía esos 9 metros de diámetro y 5 de altura aproximadamente. La forma le recordaba un tazón de sopa invertido, decía él. Y bueno, al tenerlo tan cerca, se da cuenta que ese azul oscuro que él pensaba que tenía, viéndolo de más cerca, ve que es un metal pulido color plata y que generaba una ligera iridescencia o luminosidad de color violeta al tenerlo cerca. No tenía costuras, no tenía remaches, tampoco tenía puertas visibles, era algo hermético, algo sellado, algo perfectamente liso, digamos, por decirlo de alguna forma. Sintió la necesidad de tocarlo y sintió que tenía una suavidad. Él dice que era comparable a una perla cubierta de una película de jabón, y sintió un hormigueo cuando tocó con su palma, con la palma de la mano, la superficie. En ese momento, en medio del total silencio del desierto, siente, pero dentro de su mente, una voz que le dice: mejor no toques el casco, amigo, todavía está caliente. Fry se asustó tanto que tropezó con un arbusto y terminó caído en la arena. Lo que siguió no fue una amenaza, más bien fue algo tranquilizador. Vuelve a recibir otro mensaje en su propia mente que le dice: relájate, estás entre amigos. Y ese fue el inicio, el comienzo de una comunicación con un ser que más tarde se identificaría como Alan. Este ser no estaba dentro de este objeto, no estaba físicamente junto al testigo. Le explica que él se encontraba en una nave nodriza o en una especie de base a unos 1500 kilómetros aproximadamente de la Tierra, y que desde ahí se comunicaba en la mente del técnico estadounidense, pero que él no estaba ahí. Y empieza a explicar por qué no podía tocarla a la nave. Le dice que la nave no es que estuviera caliente, que se iba a quemar la mano, pero sí que tenía un campo de fuerza que repelía, o sea, que generaba una repulsión de la materia, que eso le permitía a ellos atravesar la atmósfera y haber aterrizado como aterrizó sin hacer ningún tipo de sonido. Le permitió posarse sobre la hierba pero sin tocarla. Ese campo de fuerza generaba esa repulsión y esa protección. Digamos, el cuerpo humano, o sea, nosotros, el cuerpo del ser humano, produce anticuerpos ante ese campo de fuerza, y la sangre del ser humano iba a generar un ataque al hígado que le provocaría, en este caso al testigo, una congestión mortal en pocos meses, le dice Alan. Por eso es que justo le advierte, porque mucho tiempo de exposición a este campo protector de la nave le iba a generar una congestión mortal que iba a afectar a través de la sangre, que se iba a sentir atacada, iba a generar anticuerpos que iban a afectar al hígado. Esa es la explicación que le da Alan, que le hablaba en un perfecto inglés, que le explicó también que hacía 2 años que venía practicando el idioma estadounidense, que venía estudiando la mente de los hombres, que nunca había pisado nuestro planeta, todavía. Él requería un proceso de adaptación a nuestra atmósfera, a nuestra gravedad, a nuestra biótica, y eso demoraba más o menos 4 años, la preparación. Bueno,
Lo más inquietante para Fry fue darse cuenta que no entraba por sus oídos ese sonido, sino que directamente se instalaba en su cerebro. Eso jamás le había ocurrido, y le explica que era una especie de clariaudiencia o modulación directa de las corrientes nerviosas auditivas que le permitía una comunicación con el extraterrestre, en este caso, de forma perfecta y sin interferencias. De pronto Alan le hace una invitación a Fry y le dice que si quiere puede entrar a esa nave. En realidad, más que nave, Alan le dice que es un carguero por control remoto. A Fry le pareció un espectáculo de ingeniería único y futurista para él, ya que tras un clic sordo se generó una puerta donde no había puerta y se formó una apertura ovalada, y por ese orificio ingresa Daniel. Describe el compartimento como de 2,70 metros de profundidad y 2 metros de ancho, y había 4 asientos, nada más, unas sillas extrañas moldeadas en una sola pieza, algo que también describen otros contactados, digamos, como por ejemplo el ingeniero Enrique Castillo Rincón, José Lago, que yo también he hecho algún que otro informe, y otras personas que han descrito estas sillas, que han querido patentar o crearlas acá en la Tierra, pero son muy cómodas, pero muy difíciles de hacerlo, ya que son algo que parece como un caucho de espuma, pero muy difícil de generar y de volver a replicar según el testigo, ¿no? También dice que no había controles visibles, no había cables, no había palancas. Lo único que había destacable era un gabinete en la parte trasera que emitía una luz difusa iluminando la habitación sin sombras. La luz, como siempre ocurre en estos casos, no provenía de ningún lado, pero estaba todo iluminado y sin sombra. En este tipo de eventos, cuando ingresan a una nave o a un artefacto que no son, en este caso, no son totalmente tecnológicos, sino que es más que una máquina, una de estas naves, este carguero en este caso, tienen estas características. Y pregunta el testigo, el terráqueo, le pregunta cómo iba a poder ver hacia afuera o cómo hacían ellos para ver hacia afuera si el objeto no tenía ventanas. En ese momento, cuando él entra, no había ninguna ventana, se cierra la puerta y no había ningún tipo de ventana, no podía ver por ningún lado. A lo que él explica que ellos habían desarrollado un multiplicador de frecuencias que era una especie de haz de energía violeta que al momento de impactar sobre el metal lo hizo visualmente inexistente. Y no es que hubiera desaparecido el metal, sino que el haz lo que hace es multiplicar la frecuencia de la luz entrante hasta el rango de los rayos X o rayos cósmicos, le explica Alan, y esto permite atravesar el casco para luego convertirlo nuevamente en frecuencia visible en el interior. Era como mirar a través de un cristal, pero en este caso era mirar a través de un metal sólido. Esto, algunos testigos no recibieron la explicación técnica de cómo lo hacen, como en este caso sí la recibe Daniel Fry, pero siempre han descrito que aparece una ventana de repente donde no había ventana y pueden ver hacia afuera, digamos. Acá le explican que es a través de este rayo o de este haz que lo describe como un multiplicador de frecuencia. En ese momento, Alan le propone un viaje. Le dice si estaba dispuesto a ir y volver a Nueva York en 30 minutos. Al técnico terrestre le pareció una locura, ya que tendrían que hizo cálculos mentales rápidos, se dio cuenta que tenían que ir por lo menos a 13.000 kilómetros por hora para poder lograr ir y volver de donde estaban hasta Nueva York en media hora. Lo que primero también le dio mucho
duda o le pareció increíble fue que se empezó a mover el objeto, el carguero, la nave en la que iba, se empezó a mover o despegó, pero él no tuvo ningún tipo de sensación de movimiento. Y le pareció aterrador cómo por esa ventana que se generó pudo ver que tanto la base White Sands como la ciudad de Las Cruces, que es donde él iba a ir a festejar el Día de la Independencia, como la otra ciudad que es El Paso, que está un poco más lejos que Las Cruces de la base, las tres se agruparon como un puntito solo en un segundo. O sea, como que el movimiento que vio hacia el exterior le llamó la atención, lo puso en alerta y le llamó más que todo la atención que estuviera, era como estar, dice él, sentado en la sala de estar de su casa mirando televisión. No percibió ningún tipo de movimiento. Y Alan le explicó que el secreto era que su nave no funcionaba como nuestras naves, que la base es la propulsión de empuje, que hace que desde un punto, que puede ser un motor o una hélice o un motor a chorro, actúa por empuje y esto genera que se sienta lo que nosotros estamos acostumbrados, que esa sensación de que hasta el asiento de un piloto siente que esa presión, digamos, ¿no?, que actúa. Pero acá le explica Alan que la tecnología que ellos usaban actuaba sobre cada átomo del vehículo y también de los pasajeros en forma simultánea. O sea, era una fuerza uniforme donde no hay compresión del cuerpo ni tampoco pérdida de conocimiento. La nave o el carguero se estabiliza a unos 56 kilómetros de altura y Daniel Fry le sigue preguntando sobre este tema de cómo es posible viajar a 13.000 kilómetros por hora sin ser aplastado por la aceleración. Le sigue indagando porque no le cierra, ¿no? Y ahí Alan le da una clase magistral de física fundamental y le explica que en este caso la forma que ellos utilizan para desplazarse actúa sobre cada átomo, como les decía antes, del vehículo y de los pasajeros. No hay empuje, no hay compresión, solamente hay un cambio uniforme de posición en el espacio-tiempo. Si ustedes leen el libro, esta parte es bastante técnica, se los dejo por si lo quieren investigar, y pone algún ejemplo de submarinos nucleares y de naves de esta civilización que actúan de una forma distinta a lo que nosotros entendemos o lo que nosotros conocemos hasta ahora de física, digamos, ¿no? Hablan un poco sobre la relación entre materia y energía. Alan valida la fórmula de Albert Einstein, pero habla de que la materia no se convierte en energía, sino que ambas son simplemente dos aspectos de la misma entidad. Mientras hablan de todo esto, de forma telepática, las ciudades iban pasando por debajo de la nave a una velocidad impresionante, San Luis, Cincinnati, y bueno, entre esas charlas, Alan le comenta que su raza conoce nuestra geografía a la perfección, habían estudiado nuestras lenguas, nuestros idiomas y obviamente todo lo que es la parte del relieve, las ciudades, todo lo que es la parte de cartografía, y que estaban esperando ellos en algún momento, cuando la humanidad estuviera preparada y lista, entablar una relación, cuando nosotros finalmente comprendamos que no estamos solos. La nave continuaba deslizándose a una velocidad de vértigo, mientras Daniel Fry le pregunta a Alan por qué fue elegido él, y bueno, ahí el visitante le transmite que generalmente en
todas las personas y en los científicos, el cerebro humano suele transmitir bien, pero en el caso de Fry también podía recibir con claridad. Tenía las dos funciones, transmitir y recibir, y eso facilitaba el contacto. Alan le dice que las mentes de la que es la parte de la ciencia, de los grandes científicos de la humanidad, estaban muy endurecidas, muy cristalizadas en el molde de las concepciones actuales y eran incapaces de retroceder en su camino para agarrar el camino correcto. Él decía que la ciencia, Alan, decía que la ciencia había iniciado cuando comenzó a desarrollarse, a investigarse y a evolucionar la humanidad. Era como una hormiga que venía por la tierra, subió a un árbol, iba por el tronco del árbol y en un punto, en vez de continuar por el tronco, se desvió en una rama y de esa rama pasó a otras subramas y quedó perdida en esa rama. Y no encuentra el camino de retorno al tronco para continuar la evolución hacia arriba. En esa situación estaba la ciencia en la Tierra, como que nos habíamos perdido, los científicos se han perdido y se han endurecido en sus conceptos actuales y no son capaces de retroceder sobre esa rama hipotética, en el caso de la metáfora del árbol, para volver a tomar el tronco y seguir elevándonos en conocimiento, subiendo o incrementando el conocimiento hacia nuevas perspectivas. Y bueno, mientras iban conversando sobre todo esto, San Luis, Cincinnati, Pittsburgh aparecieron y desaparecieron en segundos y se aproximaron ya a Nueva York. Alan, a nivel de control remoto, baja el nivel de altura del carguero que transportaba a Daniel Fry a unos 32 kilómetros de altura. Y desde aquí, Fry describe una postal poética de la metrópolis de Nueva York, con sus resplandores, con el despliegue, dice él, de millones de luces que parecían diamantes azules y blancos centellando sobre un fondo de terciopelo negro. Y bueno, esto dice que era por las diferentes temperaturas y capas que había en el aire. Y de repente, en este descenso, para que él pueda ver la ciudad más de cerca, el terráqueo siente como una ligereza en el estómago, algo similar a lo que podemos sentir cuando descendemos por un ascensor, ese cosquilleo que se siente en el vientre, pero un poco más prolongada, dice él. Y le hace un comentario, mental siempre, que le parecía estar en una montaña rusa, a lo que el extraterrestre le dice que es una montaña rusa. Y aprendió algo nuevo porque dice, si bien venimos estudiando las costumbres, el idioma y todo lo que tiene que ver con la civilización de la Tierra, no sabíamos que ustedes, a través de parques de atracciones o de juegos de divertimento, provocaban una liberación de adrenalina de manera exprofeso, digamos, deliberadamente esas sensaciones a través de juegos para sentir ese vértigo. Desde su perspectiva le pareció algo totalmente distinto y extraño a su cultura. Y bueno, en ese momento Fry le manifiesta, siempre de manera telepática, que deseaba conocerlo y visitar la nave nodriza, que, como les decía al principio, orbitaba unos 1450, 1500 kilómetros de altura. Ahí estaba Alan, supuestamente, físicamente, conectándose de manera telepática con él. A lo que Alan declinó, se le dice que no, y le explica que eso tiene que ver más que todo con una cuestión física, ya que para poder estar juntos debía tener una preparación, tanto uno como el otro, inclusive un traje similar al que usan los hombres cuando bajan a profundidades oceánicas, porque la presión podía generar problemas para uno o para el otro. Y dice que siempre se debe respetar esas leyes naturales porque pueden provocar un problema físico y que se debe respetar la armonía de las leyes naturales, incluso aunque se trate de una civilización superior avanzada miles de años por sobre la nuestra.
Continúan hablando un poco sobre este tema y derivan a el funcionamiento o a conocer sobre el motor de estas máquinas, que en realidad no son máquinas, como les decía. Y entonces a Alan se le ocurre proponerle un experimento mental y le explica que lo que nosotros conocemos como percepción extrasensorial no tiene nada de extra. Es algo normal que está dentro del equipo sensorial humano, pero que ha caído en desuso por la falta de práctica. Que hay algunas personas que tienen más facilidad para esta de forma natural, como es en el caso de Daniel Fry, por eso fue contactado, porque él tenía la capacidad no solamente de emitir, sino de recibir información. Y le explica a Alan que la concentración, cuando uno se concentra, es una actitud propia para transmitir información. O sea, mentalmente uno emite a través de la concentración, pero recibe a través de la relajación. O sea que no había que concentrarse para recibir información. En este caso, para visualizar el motor, el funcionamiento de la nave, la práctica que tenía que hacer el terrestre era de relajación, no de concentración. Y Fry utiliza una técnica mental que él solía usar, por eso es que quizás fue contactado. Él, para poder dormir, cuando tenía esas noches de insomnio, visualizaba una habitación oscura con 10 números iluminados y los iba borrando de a uno. Con esto lograba una relajación y se dormía. Entonces, el extraterrestre le propone usar esta técnica que él usaba para conciliar el sueño para poder recibir lo que era el funcionamiento de, entre comillas, el motor, aunque no era un motor. Él se relaja, practica esta técnica, empieza a aparecer o a formarse en su mente, no de golpe, sino como si siempre hubiera estado ahí, el esquema del interior de la nave. Y el corazón del vehículo decía que es como un acumulador diferencial, una estructura que tenía forma de tambor y que no era un motor en el sentido convencional, sino que más bien era una batería colosal que era capaz de cargarse en cualquier lugar, a través de cualquier diferencial de energía natural que hubiera disponible en el entorno. Esta energía se propulsaba a través de 2 anillos de fuerza que tenía situados estratégicamente tanto en la parte superior como en la parte inferior de la nave. El acumulador lo que hacía era liberar un flujo masivo de electrones a través de estos anillos, creando un campo magnético de una intensidad difícil de concebir para lo que es la tecnología nuestra y sobre todo sobre la tecnología del año 1950, que fue cuando se produce este encuentro. Al controlar la dirección y la amplitud de esta corriente, los pilotos pueden crear un campo que se opone o se une a cualquier campo magnético por el que desean viajar. Es un sistema que, según le explica Alan, produce una repulsión magnética pura que permite controlar incluso la altitud de la nave respecto al planeta. Al no tener, porque le explica también que no tiene cables complicados, no tiene piezas móviles, no hay desgaste, no hay fricción como en un motor, simplemente es un flujo armonioso de energía. Yo entiendo que debe ser como, por ejemplo, la batería de un celular, para hacerlo algo sencillo, esto lo digo yo, ¿no? Que en lugar de tener que cargarse el celular enchufando el transformador a la corriente como lo hacemos nosotros, se cargará de forma inalámbrica, automática en donde esté, en el lugar donde esté, y esto era lo que iba generando la energía necesaria que se transmitía a los anillos para generar el campo y la repulsión magnética. Esto es una interpretación que hago yo o una analogía que se me ocurre. Pero en ese momento Fry se da cuenta que estaba ante una ciencia que no buscaba dominar la naturaleza por la fuerza como nos pasa a nosotros a veces, sino que fluía con la naturaleza con total simplicidad. Bueno, el autor del libro nos describe que el retorno
a la base fue a una velocidad superior incluso que la de ida. O sea que el retorno desde Nueva York hasta la base fue mucho más vertiginoso para él. Y en un momento Alan decide complacer una curiosidad humana manifestada por el técnico terrestre, que era experimentar la gravedad cero. Entonces, desde la nave nodriza y a distancia, Alan provoca dentro del carguero o de la nave donde estaba el técnico terrestre la gravedad cero y empieza a flotar de alguna forma. El terrestre sentía como que el estómago le saltaba hacia el pecho, su corazón parecía que latía cerca de la garganta, o sea que empezó a sentir todo esto que se siente cuando uno está ingrávido. En un momento se mueve hacia el techo, perdió el equilibrio y terminó de rodillas sobre uno de los asientos en una posición que él dice que le causó gracia a él. Pero se puso serio muy rápido el técnico terrestre cuando se fijó en un detalle que antes había pasado por alto. En uno de los asientos estaba impreso un diseño que él describe como un árbol y una serpiente. Y el impacto fue tanto para el terrestre que Alan decide de inmediato normalizar la gravedad. Y el terrestre queda pensativo, ya que en leyendas, en culturas ancestrales de la Tierra, ese símbolo es conocido aquí en la Tierra. El árbol con la serpiente. A lo que Alan le hace la revelación más impactante de toda aquella jornada. Y le explica que sus ancestros, o sea, los ancestros de Alan, no eran de otro sistema solar remoto, sino que eran originarios de este planeta, del planeta Tierra. Solo que habían vivido aquí hace 30.000 años. Repito nuevamente, habían estado aquí en un tiempo muy anterior al actual, estamos hablando de 30.000 años. Alan le explica que en aquella época había dos reinos que podríamos pensar que son la Lemuria o Mu y la Atlántida. Dos civilizaciones que tenían un desarrollo mucho más avanzado que la ciencia actual de este 2026. Eran capaces de rotar masas enteras sobre el eje de energía. Y empezó a haber algo que parecía una rivalidad amistosa entre ambas culturas, pero que terminó siendo una competencia más agresiva, lo que terminó siendo una guerra de aniquilación total con armas de energía absoluta. No dice bombas de hidrógeno, dice armas de energía absoluta que, según Alan, eran 1000 veces más poderosas que nuestras bombas de hidrógeno. Y el resultado de este enfrentamiento fue catastrófico. No hubo vencedores, solo una destrucción mutua, y la consecuencia del uso de este tipo de armas de energía absoluta fue una radiación sobre toda la superficie planetaria que superaba la tolerancia en los seres humanos. O sea, el planeta hace 30.000 años, según Alan, se tornó fruto de este enfrentamiento en imposible de albergar vida. Los sobrevivientes que hubo a esta guerra tenían un destino muy sombrío, y era la degeneración biológica y mental progresiva a causa de esta radiación, y a lo largo de las generaciones iba a producir un caos que los iba a hacer retroceder nuevamente al nivel de bestias. Volverían a ser como era el ser humano en la edad de piedra, o anterior inclusive, ¿no? En medio de esto, la civilización, los antepasados de Alan, que vivían aquí en la Tierra, tuvieron que planificar algo o realizar una especie de protocolo para salvar lo que quedaba de cultura, de linaje y de tecnología, todo lo que habían logrado alcanzar hasta ese momento, ya que estaban de quedarse quietos y de quedarse inmóviles a punto de perderlo. Continúa Alan contándole esta historia y dice que unas 6 naves aéreas
aterrizaron en la meseta de lo que hoy conocemos como el Tíbet. La radiación acá en la Tierra era casi insoportable, y si bien el Tíbet ofrecía cierta pureza en el aire, tarde o temprano iban a sufrir las consecuencias iguales que en cualquier parte del planeta. Así que hicieron una reunión, un consejo, dicen, entre hombres y mujeres que tenían igual voz, y elaboraron un plan de acción. Y tenían dos opciones. Una era quedarse aquí, tratar de sobrevivir y enfrentar la situación, más allá de que no tenían muchas posibilidades. La otra opción era intentar un salto hacia otro planeta. Debaten cuál podría ser el destino y finalmente eligen Marte. No solamente por la cercanía, sino porque en aquellos años, 30.000 años para atrás, la temperatura y la atmósfera era mucho más amigable a la vida humana que lo que los astrónomos nos dicen hoy sobre el planeta Marte. Según explica Alan, 4 naves decidieron arriesgarse un viaje que nunca habían hecho, era la primera vez que salían hacia Marte, y nunca habían intentado con éxito aquella aventura. De las 4 naves, 3 llegaron a destino y una cuarta se perdió y nunca se supo qué pasó con aquella nave. Los que quedaron aquí en la Tierra, porque algunos quedaron acá en la Tierra, ahí en el Tíbet, enfrentaron una degeneración biológica y mental que fue progresando, causando que por la radiación se fueran convirtiendo en los que son nuestros ancestros actuales de la civilización que hoy poblamos nuestro mundo. Serían nuestros padres, por decirlo de alguna forma, ya que terminaron retrocediendo casi al punto de animal, y es lo que hoy nosotros entendemos que es el inicio de la civilización humana, con los primeros vestigios de vidas que estamos encontrando a través de la arqueología. Para los que llegaron a Marte, dice que esos primeros años fueron una lucha feroz por la supervivencia, y se conoce esa etapa como los años oscuros de la civilización. Fue muy, pero muy duro, y cuando lograron estabilizarse de a poco, deciden compilar una historia de toda la raza de ellos, contando todo esto que acabo yo de elaborar y que Alan cuenta, en un documento que se conoció como La Gran Lección, y habla de todo esto, de las civilizaciones que había aquí en la Tierra, de la guerra, de las 4 naves y las 3 que llegaron a destino, la que no llegó, los primeros años en el planeta Marte. Toda esa historia, que es como una Biblia para ellos, está compilada en este informe o en este documento que se llama La Gran Lección, y que todo joven que nace en aquella sociedad debe de estudiar y de conocer antes de comenzar con su vida activa, para saber cuáles son sus orígenes. Y por eso reside el interés de Alan en contactarnos a nosotros, porque tenemos que ver con sus orígenes y podríamos repetir nuevamente lo que a ellos les ocurrió hace 30.000 años. Alan le comenta que la civilización actual de ellos ya no residen en planetas. Marte fue un lugar temporal por varios miles de años, pero no es el destino actual. Hoy ellos no vienen desde Marte. Ya han creado naves gigantescas que son verdaderas ciudades flotantes, donde producen todo lo que necesitan. Todas las necesidades están cubiertas con las comodidades de vida al máximo nivel que ellos pueden necesitar. Obviamente ya han trascendido lo que es el dinero, están en un nivel muy superior de desarrollo, han resuelto los problemas de energía, y esto les permite dedicar tiempo y pensamiento no a la supervivencia, sino que a la asistencia. Y por eso es que pueden fijarse en civilizaciones como la nuestra para tratar de dejar algún tipo de mensaje para que no colapse como les ocurrió a ellos y les decía anteriormente. Ante esta sorprendente enseñanza, Alan le habla en su mente a Daniel Fry y le dice que lo debe dejar, que debe hacer retornar el carguero hacia la nave nodriza,
y el técnico quedó solo bajo las estrellas de Nuevo México, viendo cómo la nave se convertía en un rayo de luz violeta antes de desaparecer. Pasaron 4 años donde el testigo, Daniel Fry, continúa con su vida como si nada, guarda esto como un secreto, ya que piensa que puede ser tomado a la risa, por loco, etcétera, etcétera, lo que ya conocemos. Y a los 4 años, el 28 de abril de 1954, en un paraje solitario de los bosques de Oregón, mientras él estaba en una cabaña, solo, en aquel lugar descampado, se produce un nuevo contacto con Alan. Obviamente vuelve a ser telepático o mental, no hay un contacto físico con el extraterrestre, y lo primero que, además de saludarlo, lo que le dice Alan, porque no ha dicho nada, no ha divulgado nada, no ha comentado nada sobre las enseñanzas que había recibido 4 años antes. De hecho, le nombra una frase bíblica que dice: ¿cuánto tiempo más vas a esconder tu luz bajo el selemín? Esta referencia bíblica le recuerda que la información que poseía Fry no debería de guardarse, sino que debería de divulgarse, a lo que lo insta a escribir el libro que hoy estamos desarrollando, resumiendo en este podcast. En esta comunicación, Alan le expone que toda civilización de cualquier parte del universo tenía 3 ramas de la ciencia, como si fueran 3 patas de desarrollo. Por un lado estaba la ciencia espiritual, que era la relación del hombre con Dios. Esa sería la primera de las 3 ramas, la ciencia espiritual. Después estaba la ciencia social, que era la relación del hombre con los demás hombres, la parte social. Esa sería la segunda rama. Y la tercera y última era la rama material o física, que era el desarrollo de la técnica, de la tecnología, de los desarrollos materiales, ¿no? Y Alan le comenta que el error fatal de nuestra civilización fue haber desarrollado o construido una ciencia física o material mucho más desarrollada que los otros 2 parámetros de las ramas de la ciencia, o de los 3, digamos, elementos fundamentales que toda civilización debe desarrollar de manera equilibrada, y no que haya un desfasaje entre una o la otra. Las 3 deben ir más o menos al mismo tiempo. Dice que la ciencia material del planeta Tierra, de la actual civilización del planeta Tierra, la nuestra de hoy, había progresado al cuadrado de su tiempo, mientras que la espiritual y la social había sido mucho más lenta y había sido más lineal. Por eso dice que hemos desarrollado armas que podrían destruirnos a nosotros y al planeta, como las armas nucleares, lo cual podría generar una aniquilación inminente, y no tenemos la suficiente desarrollo de las otras 2 patas, digamos, del desarrollo de una civilización para estar en equilibrio. Mientras van conversando sobre todo esto, Daniel Fry le dice por qué, en lugar de él escribir un libro, que era un técnico, que era un ser humano común y corriente, que era desconocido para todo el mundo, por qué no directamente aterrizaban en el jardín de la Casa Blanca, se comunicaban con el presidente de Estados Unidos, que tenía mucho más poder y más llegada al mundo que él, que es lo que muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Por qué los visitantes, en vez de contactar con un campesino, por qué no lo hacen con alguien que tuviera poder, con un mandatario? A lo que Alan calificó esto como una solución simplista y cargada de peligros psicológicos y políticos que son insuperables. Le explicó que ellos habían desarrollado esa posibilidad, la del contacto formal con alguna de las, o con varias de las autoridades
de los países más importantes, pero en esa proyección que ellos hicieron de ese posible futuro, vieron que eso iba a ser caótico. Era mucho más inteligente ir logrando una conciencia en la gente de a poco, a través de la lectura, de información, a través de caer en la cuenta de que no estamos solos por parte del ser humano de a pie y no a través de esta posibilidad, ya que en esa proyección que ellos hacen, vieron lo devastador que sería esto para la civilización actual. Era peor el remedio que la enfermedad. El 30% de la humanidad los consideraría dioses, según el análisis que ellos habían hecho y una proyección real que habían realizado a través de una tecnología desconocida. Ese 30% que lo consideraría dioses se sentaría en un colchón de plumas, digamos, delegando toda la responsabilidad y el bienestar a estos nuevos dioses. El otro 70% los consideraría unos tiranos potenciales que vendrían a esclavizarnos y buscarían la forma de destruirlos, con lo cual habría seguramente una guerra entre los visitantes y la civilización. Y además le dice que el conocimiento científico avanzado hoy es considerado, en la Tierra, en la civilización actual, es considerado un secreto por parte de los militares y propiedad del Estado. Es decir, si ellos contactaran, por ejemplo, inmediatamente con un país como por ejemplo Estados Unidos, lo más probable es que Rusia ataque a Estados Unidos por haber tenido este contacto y por el miedo de que Estados Unidos, ante este contacto y ante este acceso a una tecnología superior, invada a Rusia o pueda ser el líder a nivel planetario. Y lo mismo pasaría al contrario. Si ellos contactan con Rusia, pasaría lo mismo con Estados Unidos. Verían este contacto como una desventaja por parte del no contactado, del país no contactado, y los militares actuarían de una manera violenta, ¿no? La verdadera solución, dice Alan, sería no detener el progreso material actual. Hablamos de las tres patas: la ciencia material, la ciencia espiritual y la ciencia social. No deberíamos de retroceder y vivir en chozas como hacían nuestros antepasados o las culturas originarias. La tecnología que hoy hemos llegado se debería de mantener, pero se debería de fortalecer las otras dos, la ciencia espiritual y la ciencia social. Y pone un ejemplo, Alan. Dice que si, suponiendo que hemos construido un edificio de 10 pisos y el cimiento es débil, se tambalea, la opción no es tirarlo, sino hacer que la base, que esos cimientos sean más robustos, reforzarlos. Entonces, no deberíamos de retroceder en ciencia ni en materiales. Alan hace referencia a que según sus informes, en los últimos 30 años hemos avanzado en materia o en técnica más que en los últimos 2000 años. En solo 30 años se ha progresado de manera exponencial en este aspecto y hemos prácticamente quedado en lo social y espiritual en el mismo nivel que hace 2000 años. De hecho, es muy probable que nuestra relación con Dios, que sería la parte espiritual, conocer la vida después de la muerte, saber qué somos en realidad, un espíritu que maneja un cuerpo, investigar todo eso, cultivarlo, desarrollarlo y profundizarlo, casi que estamos hoy peor que hace 2000 años en ese aspecto. Y en lo social, que tiene que ver con la relación entre nosotros, seguimos con guerra, seguimos teniendo dinero, que eso genera muchas desigualdades, no hemos progresado hacia un avance en lo social. Sigue habiendo competencia, tanto económica, profesional, en todo aspecto del ser humano está compitiendo con su semejante, no está colaborando, no está trabajando a la par. En sí la civilización está compitiendo todo el tiempo, comercios contra comercios, personas contra personas, países con países, todo es competencia. Y eso evidentemente no puede generar ningún tipo de desarrollo hacia un nivel superior. Y si encima tenemos tecnología como para destruirnos a nosotros mismos, no habiendo superado nada de estas cuestiones tan elementales para una civilización superior o de
cierto nivel de avance, es un peligro, según Alan, ¿no? Por lo tanto, deberíamos de ver que si fallamos en desarrollar estos dos aspectos que venimos lentamente desarrollando o prácticamente no hemos desarrollado desde hace mucho tiempo, lo más probable que ocurra es que se produzca un holocausto parecido al que ocurrió hace 30.000 años con los orígenes de la civilización de Alan aquí en la Tierra, que va a dejar pocos sobrevivientes, se volvería nuevamente al nivel animal, que generaría una evolución desde cero, comenzando un desarrollo que llevaría unos 15 o 20.000 años para producir una civilización que llegue a un nivel medianamente similar al que tenemos hoy en nuestra sociedad actual. En este segundo contacto con Alan, él le deja a Fry un tips, una clave, digamos, para poder desarrollar un poco, por ejemplo, el aspecto espiritual. Y uno de esas claves, de esas ayudas, es tratar de reinterpretar la Biblia, que la Biblia no estaba mal, como una especie de guía, pero habría que cambiar la palabra amor y caridad, en cada lugar que aparezca en la Biblia esa palabra, amor y caridad, cambiarla por la palabra comprender y comprensión. Ya que Alan, entendiendo nuestra Biblia como está actualmente, al obligar a amar a Dios o amar al prójimo, amar a otras personas, como una imposición, una orden difícil de cumplir y algo autoritario. Mientras que si ponemos la palabra comprender en lugar de la palabra amar, comprender a Dios, comprender al otro, esto iba a facilitar el avance espiritual y social, ver si podemos a través de esta técnica o de esta ayuda avanzar hacia eso, ¿no? Entonces dice que la cabeza genera conocimiento, pero la comprensión se logra a través del corazón. Y no hay mejor forma de comprender que ponerse en el lugar del otro. Entonces, no es cuestión de amar al otro porque sí, es tratar de comprenderlo. Eso genera una reciprocidad, es ponerse en el lugar del otro y ver el mundo a través de los ojos del otro. De esta forma descubriríamos rápidamente que las necesidades, los deseos, las esperanzas y los miedos de todos los habitantes de la Tierra son virtualmente idénticos. Alan también le manifiesta que a través de su libro y de la expansión de este conocimiento que estamos compartiendo ahora, iba a ser mucho más efectivo que cualquier manifestación en los medios masivos de comunicación terráqueos como en aquella época la radio, la televisión o el telégrafo. Hoy podríamos hablar de la comunicación satelital, internet, etcétera, etcétera, pero dice que esto generalmente tiene una propaganda y atrás de esta propaganda está la parte militar. Instigan a seguir gastando millones de dólares en armas, en preparativos militares, cuando en realidad si usáramos, dice Alan, un 10% de lo que se gasta en esta industria de la destrucción para lo que realmente sería importante, podríamos convertir la sociedad actual en una utopía o una edad de oro, no de oro del metal, sino de oro en el sentido de una humanidad sin miedos, de colaboración, de cooperación, de avances espirituales, sociales y, por supuesto, también materiales, ya que eso es importante, pero sin las otras dos cuestiones que son importantes, de nada vale tener la máxima tecnología. A todo esto, Daniel Fry le dice que él era un simple espectador, que no era ningún mensajero, que si él escribía un libro quedaría en ridículo, sería llamado seguramente mentiroso, tonto, charlatán, que eso haría que su carrera, su trabajo, corra riesgo. A lo que Alan le responde que no hay
hombre en la historia que haya aportado algo de valor sin haber sido despreciado por sus contemporáneos. O sea, siempre va a haber una resistencia primero, y le remata con otra frase que le dice: es más fácil ridiculizar que investigar, pero no es tan provechoso. Por último, y antes de despedirse de este contacto telepático, Alan le manifiesta que estamos al alcance de la mano de vivir en un mundo realmente de alto nivel, que no está lejos, simplemente no lo estamos viendo, pero que estamos muy cerca de vivir en un mundo donde seamos todos unos y vivamos en una edad de oro y podamos avanzar hacia un contacto, hacia civilizaciones, humanidades que ya tienen miles de años de evolución sobre la nuestra, pero que tenemos que dar primero ese paso, y que ese paso lo vamos a lograr debatiendo todos estos temas que estamos poniendo sobre la mesa acá, y que era importante que Fry lo manifieste a través de un libro. Así que bueno, con este último mensaje, Alan se desconecta, digamos, de la mente de nuestro protagonista de hoy, de Daniel William Fry, y finalmente, un año después, decide escribir el libro El incidente de White Sands, y después escribe alguno que otros libros. Vamos a sacar algunas conclusiones de todo esto que hemos compartido en el día de hoy. Primero, importante, el contacto se puede realizar sin necesidad de que sea físico. Esto ha pasado no solamente con el testigo de hoy, sino que ha ocurrido con muchísimos testigos que manifiestan que el contacto es telepático y dentro de su mente, sin manifestaciones externas. Con lo cual, por lo menos para mí queda claro, y de acuerdo a lo que yo he podido investigar o poder hablar con personas que han vivido este tipo de situaciones, y con muchas, y manifiestan esto, que el contacto lo podés tener mientras te estás bañando, mientras estás durmiendo, mientras estás caminando, mientras estás conduciendo. De repente sentís algo que tenés que doblar para un lado, te hablan en la mente. O sea que la parte fenoménica de ver un platillo, de ver un ser, etcétera, 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 no sería necesaria para nada por un contacto. Y quizás muchos o todos los contactos han sido a través de un ser teletransportado o que se ha manifestado a través de una comunicación telepática. Esto, por ejemplo, le pasó a José Lago, quien en el año 1967 estaba en su lugar de trabajo, en un campo, y de repente su perro queda dormido de un momento para el otro, apoya el hocico contra el piso, ve un objeto que parecía la luna, que se movía, en realidad no lo era, no era la luna, y de repente se forma como una voluta de humo enfrente de él, como si fuera un vapor. Él cree que ese vapor tomó una forma humana, por lo menos le daba la sensación, o su mente lo decodificó como algo antropomorfo, y la comunicación fue dentro de su mente diciéndole que era un teletransportado. No es el único caso. Ha habido muchos contactos que comienzan así. Por ejemplo, una persona descansando en su cama, de repente empieza a recibir mensajes, y luego, para corroborarlo, porque piensa que está loco, ve, o esa voz le dice: sal hacia el balcón o salí afuera de tu casa, que vas a ver una luz en tal lugar y se va a mover de tal forma, y ocurre, que es como una comprobación. Pero en realidad el contacto no sería necesario que se desarrolle a nivel físico. Eso es un punto. Otro punto que también este informe me hace desarrollar, o por poner la lupa por lo menos, ahora está muy en boga en la última película de Steven Spielberg, El día de la revelación, la cual manifiesta un contacto con extraterrestres, entre comillas, que siempre estuvieron cerca de nosotros, que los gobiernos van a empezar a desclasificar, etcétera, que se va a dar a conocer a todo el mundo, tratan de ubicar la religión en algún lugar, bueno, todo esto, ¿no? Pero para los americanos, el extraterrestre es el clásico gris,
que es una de las tantas múltiples características de seres detallados por diferentes testigos en todo el mundo. No es la única, ni es la que más contacto ha habido. Sin embargo, es lo que quieren manifestar, ¿no? Lo que quieren crear en el subconsciente de la sociedad, que ellos son esa sola raza, la única, la que está contactando con la humanidad desde siempre, que nos va a ofrecer tecnología para vivir más tiempo, para viajar más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en mi caso personal, la mayoría de los testigos manifiestan que son como nosotros, los extraterrestres. No siempre rubios, de pelo largo, como es en el caso de Alan. Las características que describe Edgardo Marranti son estas. Y Fry, si bien no describe una característica, dice que son nuestros antepasados y que son exactamente iguales a nosotros. Yo, si alguien me dice tuve un contacto con un extraterrestre, en mi cerebro, en mi mente, aparece un ser humano igual a nosotros. Pero sin embargo, el cine, la televisión y los medios han creado la característica que la mayoría de las personas, cuando uno dice un extraterrestre, se le venga la imagen de un ser bajito, de 1,40 m, de ojos almendrados, alargados y desnudos. Sin embargo, la mayoría de los seres, sean de pelo corto, pelo negro, o son generalmente humanoides, sí generalmente hablan de un traje ajustado al cuerpo, metalizado, como muy pegado, como una segunda piel, pero en ningún momento la mayoría de los testigos, por lo menos acá en la Argentina, y los casos que yo he podido hablar con personas que han tenido contacto con entidades, en ningún caso son siempre los famosos grises. Y esto es algo que en este caso también nos habla, este evento de Daniel Fry nos pone también un acento en esto, en que los humanoides o los seres quizás extraterrestres son tan humanos como nosotros, pero que viven ahora fuera del planeta Tierra o en el interior de la Tierra o fuera de la Tierra, pero que tienen nuestras mismas características y son difíciles de diferenciar con nosotros. No nos daríamos cuenta, por ejemplo, en un bar, que uno de ellos estuviera junto a nosotros, ya que son exactamente iguales, pero bueno, cuando se manifiestan corpóreamente, además de su característica casi idéntica al ser humano, suelen manifestarse con este tipo de trajes como de buzos, y algo que también, en este caso, Edgardo Marranti describe en Alan, es que tenía como una insignia, un triángulo en el pecho, no en el centro, sino un costado, con un color que destella. Esto se ha manifestado en muchas personas que han tenido contacto con entidades humanoides y que manifiestan que en su pecho tenían como un triangulito que, por ejemplo, en el caso de uno de los casos que he desarrollado, que es el de Orlando Ferraudi, que está en los podcasts de años anteriores, él queda mirando a esa lucecita que tenían en el costado, en el pecho, y le llama la atención, más que bajan la vista, en vez de mirarle a los ojos, terminan mirando más esa luz que suele estar, ¿no? Esto lo manifiesta también Edgardo en Alan, en esta entidad que se presenta ante él y que lo acompaña. Para finalizar, manifestar que, bueno, dentro de cuando ustedes buscan información sobre Daniel William Fry, hay quienes lo tratan de fabulador, de charlatán, como él temía, ¿no? Y desacreditan también, porque él más adelante luego también muestra algunos videos que fueron desacreditados o tomados como falsos. Mi idea, como siempre hago en este tipo de informes, es imaginarnos la posibilidad de que pudiera ser. No me decanto ni como que es una realidad incontrastable, ni que es un fraude. Cada cual sabe qué lugar le va a dar a esta información. Siempre digo también que lo más importante es el mensaje y no el mensajero, y lo que motiva un poco a hacer ese tipo de informes es tratar de evolucionar, tratar de ser mejores, tratar de llegar al nivel de ese contacto y no pretender tener contactos y elementos probatorios inconfundibles y pruebas físicas
si no hemos avanzado lo suficiente como seres humanos para tratar de acercarnos un poquito, por lo menos a los seres que valen la pena contactar. Porque en este tema, como todos sabemos, está la oscuridad y la luz en todos estos temas. No es cuestión de querer contactar con cualquier cosa. Tengo amigos, conocidos que salen al campo, a la sierra, a buscar un contacto, no saben con quién, usan la ouija, quieren tener pruebas del otro lado del telón, no importa de quién sea. Y ese es un terrible error, ya que, como sabemos, los que estamos muchos años interrogando a testigos y leyendo sobre todos estos temas, investigando, sabemos que no podemos meternos en cualquier lugar y que hay de todo. Hay que saber hacia qué lado tenemos que ir, y si queremos ir hacia el lado que realmente vale la pena, tenemos que dar un salto de calidad nosotros para lograr ese contacto. Sin más, y espero que les haya gustado este informe, nos encontraremos en uno próximo. Trataré de estar un poco más activo. En la descripción están las líneas de contacto de tanto sea Facebook, grupo de Facebook, YouTube, mail, podcast en iVoox y en otras plataformas. Un abrazo para todos, gracias por la paciencia y estamos en contacto. Chau, chau.